Muy buenas tardes, estudiantes con todos. Vamos a ver el tema número 3, que es una democracia excluyente. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los orígenes de la democracia. Como ustedes saben, nosotros hemos ya estudiado en ciudadanía de dónde proviene en sí este término y quiere decir, cuáles son sus, eh, su significado y sobre todo, quién dio a prioridad a esta palabra y a este nuevo metodología que es en Grecia. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar que podemos definir la democracia como un sistema de gobierno donde todos los ciudadanos tienen derechos políticos por igual. Es obviamente, democracia es eso. Todos los ciudadanos dentro de un estado, colonia, de cualquiera de estas cosas que yo les estoy nombrando, tienen los mismos derechos por igual. Por eso el famosos valores, ¿no? Justicia, equidad, solidaridad eh, e igualdad. Igualdad, justicia. Entonces, entonces dice aquí, por lo tanto pueden expresarse libremente sobre los temas que conciernen a todos, además de participar activamente en la política y en el gobierno de la ciudad. Eso en sí, el término democracia, libertad para poder participar de asuntos políticos o de cualquier índole. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender como el término democracia. Participar libremente en asuntos políticos, esencialmente. Y obviamente en cualquier ciudad, pueblo, comunidad, sociedad. ¿Listo? Entonces, para entender cómo la democracia se originó en Grecia, debemos analizar dos conceptos fundamentales, que era la polis y que eran los demos. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a observar qué significa. Entonces, nos dice que las polis constituían todo el territorio de una ciudad o estado, comunidad, que tenía autonomía en la administración de su gobierno e independencia respecto a otras ciudades. Además, incluía a las personas que eran ciudadanos, los extranjeros, los esclavos y las edificaciones. Eso en sí como generación. ¿Listo? Esto eran las polis, que ellos sí consideraban o incluían a personas que eran extranjeras, ciudadanas obviamente de aquella ciudad teniente, donde se origina la democracia. A los extranjeros también les daban un lugar, a los esclavos también tenían un mínimo de derechos y sobre todo las edificaciones por el arte griego que tenían. Esto es las polis. Ahora los demos, en cambio, se referían a todos los ciudadanos pertenecientes a la ciudad, exclusivamente a la sociedad. ¿Qué pasaba? Excluían mucho a los extranjeros, a los esclavos y a las mujeres. Se llevaba, se llegaba a ser ciudadano cuando se era hijo de un ciudadano ateniense y de haber cumplido 18 años. Bueno, aquí nosotros podemos desglosar que en la primera generación dentro del Estado ateniente, los ciudadanos que eran partícipe de esta vida política eran solo los hombres, claro lo dice ahí, los que estaban incluidos, hombres, solo hombres mayores de 18 años, libres y sobre todo nacidos en Atenas. Eso era en primer lugar o en la primera generación que los ciudadanos eran partícipes. Polis y demos muy diferente, ¿no? En las polis incluían, en los demos excluían. Ya a pasar los años, a pasar el tiempo, es obviamente que en la primera generación lo que vimos, en la segunda generación ya se daba partícipe a un poco a los niños y a las mujeres, un mínimo, ya que las mujeres no participaban de asuntos políticos, peor los extranjeros. En cambio, la mujer solo estaba como en la antigüedad, ¿no? Solo tenía que estar en casa y cuidar de los niños y educarlos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo. Una organización de democracia excluyente. ¿Cómo era? La democracia practicada en Atenas era muy distinta de cómo la conocemos ahora, muy, muy distinta, ya que estaba fundamentada en la esclavitud y en exclusiones de las mujeres. Del gobierno, además, los extranjeros limitados sus derechos y no tenían capacidad de intervenir en los estados. Bueno,
Aquí hay algunas cosas que también debemos entender. Excluir significa dejar aparte a las otras personas, como nosotros podemos ver a la mujer, le, le tachaban, al hombre extranjero también lo tachaban, ¿sí? Y sobre todo también se permitía la esclavitud, no gozaban de derechos algunas personas. ¿Quiénes eran las personas que estaban esclavas? Las que no tenían un poder económico. Algunos atenientes dentro de la democracia excluyente, algunos atenientes que eran nacidos ahí, si no tenían un patrimonio de alguna suma económicamente, tampoco eran partícipes de esta democracia que era incluyente. Entonces les excluían, obviamente. ¿Listo? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la democracia directa. Otra de las diferencias fundamentales con la democracia actual, que la podemos considerar representativa, participativa y directa, es la que la democracia griega siempre fue directa. ¿Por qué siempre fue directa? Es porque los mismos, como eran pequeñas polis, pequeños demos, obviamente, pequeñas polis en sí, pequeñas ciudades que eran obviamente alrededor de 1000 o 500 ciudadanos, es obviamente que todos podían participar en una ágora o en un teatro. Entonces ellos para poder ganar, como hemos visto ya, para poder ganar las elecciones o para poder tener un representante, todos participaban libremente, obviamente, pero ellos participaban solo alzando la mano y con más votos, como ahora, ganaba. Listo, los ciudadanos tenían el derecho de participar de las decisiones que tomaba la asamblea, la cual se reunía casi semanalmente durante 40 veces al año. Allí se discutían, los temas eran sujetados a votación, quienes estaban a favor levantaban su mano en señal de aprobación. Entonces todos participaban, obviamente, de asuntos, leyes, normas que establecían en aquella época, solo hombres. También existía en la antigüedad Grecia el Consejo Bullet, que era un grupo de 500 personas o ciudadanos elegidos por un sorteo de acuerdo al territorio de donde provenían y quienes se encargaban por un año de estudiar y proponer las decisiones del gobierno ateniente. Esto significa que ellos eran algunos personas que eran estudiadas como administradores. Ellos estaban en un grado menos, pero tenían la facultad de elegir o de seguir estudiando algunas directrices para el bien común entre todos los participantes o entre todas las personas. Y por último tenemos, en la última institución creada en los antiguos griegos, fueron la Corte Popular, donde los 500 ciudadanos voluntarios eran elegidos por sorteo para ser jurados, siempre y cuando tenían más de 30 años de edad. Ellos eran los encargados de juzgar los conflictos legales dentro de las polis. Ahora, aquí eran voluntarios, obviamente. Tenían que solventar sus gastos, obviamente, y no tenían una remuneración. Por eso eran al sorteo. Pero cuando ya pasaban este tipo de ser voluntarios, podían ganar un puesto dentro de esa asamblea y podía pertenecer a algún tipo de organización dentro de esa época. Entonces no todos podían participar, pero sí eran ellos partícipes para poder juzgar tantos a los del alto rango como a los demás. Y aprobaban leyes, sobre todo. Eso era en sí sobre una democracia excluyente dentro de Atenas. ¿Listo?